en sala y no creo que lleguen más. Ando esperando 17 minutos. Han ingresado violentamente, más bien ubiqué el grupo donde había estado yo en dicho grupo, ¿verdad? Muy bien. Voy a compartir enseguida la pantalla, jóvenes. Acabo de mandarles también un nuevo material. ¿Han recibido, por favor? Es un nuevo documento que va a permitirles, ante todo, ver el nuevo tema de las equivalencias financieras, con una aplicación bastante sencilla, ¿ya? Ya habíamos visto también ese tema nosotros, el valor presente, el valor futuro. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones concretas a partir de ese documento. Voy a compartir, jóvenes, dicho documento y luego quiero ver ya y escuchar los informes con respecto al ajuste que debieron haber realizado. Imagino que todos los grupos ya tienen debidamente concluidos sus trabajos y hoy van a presentar dicho trabajo en forma oral, ¿de acuerdo? No quiero que me lo envíen, más bien quiero que ojalá pudiesen compartir pantalla, les hago anfitrión y empezamos a analizar todos los puntos que han tenido que replantearse o haber revisado o haber ajustado la información, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vemos enseguida después de unos 15 o 30 minutos, por favor. Muy bien, voy a compartir pantalla, jóvenes, por favor, de este último documento para hacer hincapié en algunos aspectos fundamentales y que luego, una vez que ustedes tengan el documento y puedan realizar la lectura correspondiente, vamos a volver a analizar. Ya es un documento que tiene una aplicación práctica fundamentalmente, inclusive con una serie de preguntas que tendrían que ir respondiendo, jóvenes. ¿Este documento ustedes ya tenían o aún no tenían, jóvenes? A ver, por favor, si me responden. Hola. ¿Se escuchan, jóvenes, o nada? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ya, pregunto si este documento ya ustedes tenían con anterioridad. ¿Cómo se llama el documento que ahorita está proyectando, ingeniero? Disculpe. Es preparación y evaluación de proyectos. Creo que el anterior semestre, en preparación de proyecto, creo que usted envió ese documento. Sí, yo recuerdo, a ver, pero quisiera que lo verifiquen. No sé si últimamente envié al grupo o a través de Liz. Ah, ya. A ver. Bueno, no importa. Lo mandó y ahorita lo volvió a enviar usted. Recién ahora, claro. Pero la pregunta es si tenían con anterioridad. Sí, lo mandó a la anterior clase. Ya, perfecto. Entonces ya tenían esta información, jóvenes. A ver, voy a hacer un rápido recuento, como siempre, resaltando los aspectos más fundamentales, por favor. Nos interesa a nosotros en la asignatura construir los flujos de caja o los flujos de fondo. Tal como pueden apreciar, se puede utilizar indistintamente ambos términos.
¿A qué nos referimos principalmente cuando hablamos de flujo de caja o flujo de fondos? Nos referimos a una relación existente entre ingresos y costos, ¿ya? A una relación existente entre ingresos y costos. En realidad, primero son ingresos y luego costos. ¿De acuerdo? Aunque en los hechos, primero se genera costo y luego se genera ingresos. Pero si nosotros vemos nuestra tabla de flujo de fondos, jóvenes, en la parte superior de la tabla, primero empezamos con los ingresos, ¿verdad? Inclusive en el estado de pérdida y ganancias. Y luego aparecen los ingresos que son producto de los costos. ¿No es cierto? Yo me estoy refiriendo que primero en la construcción de un flujo de fondos, como cuadro de presentación, primero van los ingresos y luego van los costos. Aunque el orden de los factores no tiene nada que ver con los resultados, jóvenes. Pero generalmente lo más típico y frecuente es primero establecer ingresos y luego los costos. Muy bien. Para ello, jóvenes, requerimos 5 elementos para poder caracterizar, aquí dice 4, los componentes de un flujo de fondos. Primero, bueno, aquí está bien, los ingresos en que se genera o en que genera el proyecto a lo largo del horizonte vía del proyecto. Los costos que vienen a ser los ingresos a partir, ¿no es cierto?, de su montaje o lo que se llama a partir de la puesta en marcha del proyecto. Luego, los costos de operación, que también vienen a ser egresos. Es decir, por una parte hablamos de inversión y por otra hablamos de operación. El valor de salvamento o el valor de desecho. Y hay aquí un dato importante que falta, jóvenes, que tiene que ver esencialmente con el horizonte de vida del proyecto. Muy bien, pero además aquí hay que incluir, repito, ¿no es cierto?, el horizonte de vida del proyecto, es decir, todos estos beneficios e ingresos están en relación al tiempo de vida que tiene el proyecto. Pero además hay que incluir otros 2 elementos para caracterizarlo, ¿no es cierto?, a partir del monto de la inversión o magnitud y su ubicación en el tiempo. Es decir, fíjense, cuando hablamos de ubicación del tiempo, estamos hablando del horizonte de vida del proyecto, estableciendo un inicio y un final. Qué sé yo, el proyecto va a implementarse a partir del año 2021 hasta el año 2026, por dar un valor, una referencia. Esa es la ubicación en el tiempo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de la evaluación financiera? Voy a borrar esto, por favor. La importancia de la evaluación financiera, el punto de vista. Esencialmente, jóvenes, la evaluación financiera tiene que ver con las bondades que tiene el proyecto a partir de la relación entre ingresos y egresos. En realidad, esas bondades del proyecto, en otras palabras, significa no otra cosa que rentabilidad. Y esa rentabilidad hay que cuantificar. No es cuestión de decir el proyecto genera rentabilidad. Porque no es lo mismo, jóvenes, que el proyecto genere en términos de tasa interna de retorno, que es uno de los indicadores que hemos señalado, no es lo mismo que genere, qué sé yo, el 35% a que genere el 15%. En ambos casos hay rentabilidad. ¿Verdad? Pero sin duda,
se preferirá el que tenga mayor porcentaje. Por eso dice acá rentabilidad que se intenta determinar. Es decir, se está refiriendo esencialmente a las posibilidades que el proyecto puede generar una diferencia entre ingresos y costos. ¿De acuerdo? Muy bien. En consecuencia, ¿cuáles son las fuentes de información? Ustedes van a poder leer algunos ejemplitos por ahí respecto a materias primas, etcétera, etcétera, que eso ya lo hemos visto en la parte de preparación. ¿Cuáles son las fuentes de información para la evaluación financiera? Puede hacerse una evaluación ex ante o post. Ex ante es una vez que, o antes, diré más bien, antes de que se lleve a cabo, ¿no es cierto?, la evaluación propiamente. ¿Y cuándo será el ex post? Después de efectuada la evaluación financiera. Sería tanto el ex ante como el ex post son procedimientos que se utilizan con ese nombre para establecer la necesidad de hacer una evaluación ex ante y una evaluación ex post después. De manera tal, jóvenes, cuando tengamos que evaluar un proyecto, los estudios que se han realizado en la parte de la formulación y preparación de un proyecto, sin duda, constituyen, ¿no es cierto?, en una primera instancia, la evaluación financiera ex ante. Por eso que el cuadro de estado de pérdida y ganancias, ya nos muestra alguna posibilidad de una perspectiva en cuanto a rentabilidad esperada. Esencialmente, los estudios técnicos, ¿no? Ya utilizando datos cuantitativos, sobre todo inversiones y costos, ya nos va a indicar en qué medida el proyecto está camino a una buena rentabilidad o, en su defecto, la rentabilidad es muy, muy baja. Repito, rentabilidad no es sinónimo exactamente de ganancia esperada. Pueden haber distintos porcentajes de rentabilidad. En consecuencia, el evaluador tiene que analizar de forma crítica, ¿no es cierto?, los datos correspondientes. Es lo que están haciendo ustedes, jóvenes. Están haciendo ustedes una evaluación ex ante, antes de efectuar una evaluación financiera ex post. Es decir, estamos ajustando toda la información, fundamentalmente la llamada técnica, la información técnica, que esencialmente, ¿no es cierto?, se refiere a los estudios técnicos, incluyendo el estudio de mercado, el tamaño, la localización, la inversión, costos. Prácticamente hay que hacer una revisión completa para llegar al cuadro de estado de pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? Muy bien. La información pasa esencialmente por los precios del producto y otras variables financieras y económicas. En consecuencia, si estamos hablando nosotros del precio, nos estamos refiriendo esencialmente al estudio de mercado. Eso es lo que tenían que haber hecho ustedes, jóvenes. Fíjense, aquí lo manifiesta con absoluta claridad. Información sobre precios. Yo no lo dije, o lo dije muy, muy superficialmente. Pero al corregir o al saber que comprende un estudio de mercado, nos estamos refiriendo esencialmente, después de hacer el análisis de la demanda y de la oferta, nos estamos esencialmente refiriendo a los precios.
Y cuando hablamos de otras variables financieras, por ejemplo, podemos estar hablando del nivel de inversión, del nivel del financiamiento, de las tasas de interés, etcétera, etcétera. Y particularmente de sus costos. Y todo eso corresponde, ¿no es cierto?, al estudio de mercado. Porque para determinar el precio requerimos hablar de costos. El famoso costo variable más el costo fijo. De ahí proviene el precio. Esencialmente nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a hablar de los precios del famoso, de la función que tenga que ver con el ingreso total, el precio del producto por la cantidad. Este viene a ser, jóvenes, la información más importante. Porque el precio es absolutamente cambiable o variable en el tiempo. Asimismo, el volumen de producción, ¿verdad? Pero debemos convenir, cuando hacemos el estudio de mercado, nosotros trabajamos que la demanda de un bien está principalmente en función del precio. Este es el concepto fundamental. De ahí que el precio juega un papel preponderante. Inclusive, jóvenes, lo hemos citado y estoy haciendo una recapitulación, por favor. Por ejemplo, jóvenes, cuando nosotros hablamos, a ver, los ingresos ¿de qué dependen? De las ventas, ¿verdad? De las ventas. Y cuando un producto tiene mayor demanda, por dos criterios técnicos, a nivel de costo. El uno son los precios relativamente aceptables, viables, y de contrapartida una producción mayor, pero con que sea un producto de calidad. En consecuencia, estamos hablando, jóvenes, de un principio principal que se llama, jóvenes, competitividad. Nuestro producto, nuestra empresa, nuestro proyecto tiene que tener una clase de competitividad para lograr los mayores ingresos posibles, reduciendo, aquí estaban los costos, reduciendo los costos. Es decir, minimizando costos para maximizar ingresos. Para que un proyecto tenga una alta rentabilidad, requerimos jugar, jóvenes, con los ingresos, y para obtener los mayores ingresos requerimos analizar frecuentemente, periódicamente, los precios y la cantidad de producción. Y obviamente cuando el producto es de calidad y tiene un precio aceptable por el consumidor, tendrá mayores niveles de ingreso. Caso contrario, los ingresos disminuirán. Por eso que aquí, jóvenes, con mucho criterio, el autor manifiesta la información sobre precios y otras variables financieras y económicas que se determinan en el estudio de mercado. ¿Alguna pregunta, por favor? Continuamos. En consecuencia, hay ciertas normas para construir un flujo de fondos, jóvenes. Ya ustedes lo han leído, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿No es cierto? Interesaba destacar lo anterior. Muy bien, aquí hay una presentación de un flujo de fondos que también lo hemos señalado en su momento, ya ustedes tienen conocimiento. Y aquí quiero destacar, jóvenes, los elementos de un flujo de fondos que esencialmente está constituido por ingresos y egresos.
lo que acabamos de señalar. Y ustedes tendrían que haber revisado en su ajuste, por ejemplo, sus precios. Y seguro que no lo han hecho, jóvenes. Ya veremos enseguida, cuando me informen qué tipo de ajuste han realizado. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Y por otra parte están los costos, que son los egresos. Los costos se pueden clasificar en costos de inversión, ¿no es cierto?, como requerimientos, ya sea como aporte propio o como financiamiento, y los costos de operación. Es así como clasifica el autor y es absolutamente válido. A los costos de operación. Y que están destinados esencialmente esos recursos a los desembolsos de insumos y otros rubros durante el ciclo productivo del proyecto. Ya sabemos también a qué nos referimos cuando hablamos de ciclos, del ciclo productivo de un proyecto. A lo largo de su funcionamiento, a lo largo de su horizonte de vida del proyecto. Esto es importante, joven. Ya hemos señalado, y está parte del estado de resultados, los costos de producción, ventas, administrativos y financieros. Estoy simplemente refrescándoles la memoria. ¿Qué serán los costos muertos? Y ahí claramente el autor dice, es importante no cometer el error de incluir costos muertos en un flujo de fondos. Los costos muertos son los costos ya incurridos anteriormente. Y son costos ineludibles que han tenido que ejecutarse o desembolsarse independientemente de la decisión de invertir. O sea, se llama la famosa preinversión. Pero dependerá de la magnitud de esos costos desembolsados con anterioridad. Y hay un ejemplito que ustedes lo van a ver. Este es el concepto más importante, jóvenes, que lo hemos señalado constantemente en preparación de proyectos. El costo de oportunidad. Y ahora voy a preguntar a alguien para ver qué es el costo de oportunidad y me responda, jóvenes, a fin de ir interactuando en la clase con los conocimientos ya adquiridos. En todo caso, si la persona que yo llamo en la lista no se encuentra en clase, peor aún, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a ver. Bernal y Arisa, ¿se encuentra? ¿Está Bernal y Arisa? No se encuentra. Falta y no responde una pregunta. Apaza Beatriz. Presente. A ver, defíname desde su punto de vista qué entiende usted por costo de oportunidad. Ahí está, puede inclusive dar lectura, pero trate de explicarme en sus palabras. Eso es lo que quiero. Ahí voy a ser un poco más grande. A ver, a lo que entendí, dice que es un valor o beneficio que puede generar un recurso en su mejor uso. Pero ya, está dando lectura. Pero a ver, explíqueme qué es eso. Con sus palabras.
De eso se trata. El beneficio que podemos obtener de algún recurso que tengamos en el proyecto. A ver, ¿qué recurso será eso? A ver, ¿qué recurso? Tal vez pueden ser las maquinarias. No, no, no. Dice, si el costo de oportunidad de un insumo usado por el proyecto es diferente su precio de adquisición, entonces el flujo, etcétera, etcétera. A ver, otra persona. Hay que repasar, jóvenes, porque esto ya lo vimos. Aguirre Valeria, ¿se encuentra? Presente, ingeniero. A ver, usted. Lo que yo entiendo es que es un costo alternativo Ya. que define el costo de las inversiones, de los recursos disponibles que tengamos. A ver. Pero falta. O una inversión alternativa también que haya disponible, digamos. A ver, una otra persona. Ya. A ver, Mamani Liz. ¿Se encuentra en clase? ¿Qué entendemos por ese concepto? Sí, ingeniero, presente. Por el costo alternativo, costo operativo, yo entiendo que el costo de la inversión de los recursos disponibles es la que consta de una mejor inversión alternativa, o también el valor de la realizada, algo así. El costo de oportunidad, bueno, yo entiendo que es aquel que incurre al tomar una decisión o no otra, algo así, ingeniero. Ya, está mejor. O sea, en realidad el costo de oportunidad tiene que ver con el mayor beneficio, ¿verdad? Sí, o sea, tomar haciendo una actividad y dejando de hacer la otra. Es eso. Y obviamente cuando usted haga una actividad o la otra, va a hacer implícitamente referencia a un determinado insumo que se utilizará en uno o en otro proyecto. Y probablemente los precios de ese insumo van a ser diferentes. En todo caso, jóvenes, un inversionista que busca las mayores o la más alta rentabilidad siempre va a optar por un coste de oportunidad mayor. Es decir, va a hacer uso alternativo de aquella actividad que tenga un mejor coste de oportunidad, un mejor o un mayor coste de oportunidad. Les ruego, por favor, leer todo el concepto que está a continuación. Inclusive, seguramente hay una ejemplificación por ahí. Cálculo de sus ganancias, después de adecuar un vehículo, etcétera, etcétera. El otro concepto, jóvenes, tiene que ver con la depreciación. No sé si ustedes, por ejemplo, han revisado la depreciación de las maquinarias que han calculado. Fíjense lo que dice ahí. Un costo que debe ser analizado minuciosamente o detalladamente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de
reducir cargas al proyecto. Obviamente, mucho va a depender esa depreciación del monto que se ha adquirido y de la vida útil que tenga el activo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Desde el punto de vista de la construcción de un flujo de fondos o de caja, jóvenes, si bien es cierto que la depreciación no representa ningún desembolso, porque se trabaja con los mismos recursos, por lo tanto no refleja ningún costo efectivo. Fíjense lo que señala ahí, el costo inicial de equipo, planta y otros activos, como costo de inversión, se registran en el momento de su compra, que es el desembolso. Y por tanto, posteriormente se introduce o se incluye, ¿no es cierto?, como costo de depreciación. Eso es lo que hemos hecho en preparación de proyectos, cuando han hecho los distintos cálculos. Y finalmente, jóvenes, pueden aparecer otros costos. Que son similares a la depreciación, que no conducen a desembolsos efectivos, pero son deducibles de impuestos, como por ejemplo las amortizaciones. Ese es un caso típico. Como son costos que no se deducen, jóvenes, para el cálculo de los impuestos sobre la renta, es decir, sobre los ingresos, no son relevantes para la evaluación financiera, pero se puede considerar o dejar de considerar. Nos estamos refiriendo a los montos que arroja las amortizaciones en activos intangibles. Aunque hay otra salvedad. También eso es posible. Darle un tratamiento similar al de la depreciación. Eso significa, hay que deducir de los costos, ¿no es cierto?, en base a un ingreso neto imponible o gravable, lo mismo. En este caso sí representan, ¿no es cierto?, sumas que podrían ser significativos, pero tampoco no son desembolsos efectivos. Estos otros costos, jóvenes, aparecen en todos los proyectos, porque en todos los proyectos se hace depreciación y en todos los proyectos se hace amortización, cuando uno ha contraído, en el primer caso, activos fijos o intangibles, depende, y se ha efectuado algún tipo de préstamo o financiamiento y como consecuencia se han estado amortizando recursos por el concepto del préstamo. Lo más importante, jóvenes, en la construcción de un flujo de fondos es el valor de salvamento. Esto también hemos explicado. Se determina en el último año. Aunque el valor de salvamento, jóvenes, no es un dato muy preciso. A ver si alguien me puede responder qué es valor de salvamento. A ver, León Erika, ¿se encuentra? ¿Qué es valor de salvamento?
Hola. ¿No hay? No hay León Erika. Falta. Y nos responde a una pregunta. A ver, mamá ni Karen se encuentra. Sí, ingeniero. A ver, dígame, ¿qué son los valores de salvamento? Sería como que la evaluación que tenemos o el valor que ya tiene, por ejemplo, una máquina después de ser usada. Ya. El valor de salvamento sería eso. A ver. Como la recuperación de un poco de la inversión que tuvimos, por ejemplo, en cierta máquina, si se podría decir así. Ya. A ver, ¿a partir de qué fórmula se deduce el valor de salvamento? ¿Sería la depreciación? De la depreciación. Muy bien. ¿A qué es igual la depreciación? Al valor inicial menos el valor residual, que justamente se llama valor de salvamento, sobre los años de vida útil del activo, ¿verdad? Esa es la depreciación. Está bien, vamos a anotar. Usted es mamá ni Karen, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Continuamos, jóvenes. Ya concluimos. Este es un repaso. Bueno, el valor en libros como el valor de salvamento sería la parte contable. El valor comercial también de los activos es posible asociar. No es, digamos, determinante. Y aquí ya tenemos, jóvenes, la construcción de un flujo de fondos. Se lo hace en base a todos los criterios que se ha manifestado con anterioridad y que los mismos giran esencialmente respecto a los costos y a los ingresos. ¿De acuerdo? Y ahí claramente manifiesta, jóvenes, la posibilidad de minimizar o tener datos muy desfasados, al cual el autor señala cometer errores por defecto u omisión, es decir, no se dice tanto por defecto, sino por acción u omisión. Claro, una acción no debida, que se llamaría por defecto, y omisión cuando se deja de hacer lo que tendría que hacerse. Son los errores que se cometen con frecuencia y que había que minimizarlo. ¿Qué significa minimizar? Significa, jóvenes, no cometer dichos errores. Y finalmente dice, es recomendable trabajar, ¿no es cierto?, en las cuentas del estado de pérdidas y ganancias. Empezamos por ahí. Las que se ven afectadas por impuestos. Muy bien. Entonces hay un ejemplito, ¿no es cierto? Aquí está. No es una estructura única, por favor, jóvenes. Esto es variable, pero se está aquí exponiendo lo más común. Los conceptos o los ítems varían de acuerdo al tipo de proyecto que se ha desarrollado. Entonces acá señala un esquema básico, ¿no es cierto? Sobre todo para establecer los impuestos, pasa por los ingresos gravables, o lo que se llamó también en su momento la base imponible. Estos son obviamente costos deducibles, incluyendo la depreciación. Entonces tenemos ingreso neto. En el otro caso, mientras no se hacen las deducciones correspondientes, estamos hablando de ingresos gravables o brutos.
Y una vez que se deducen los costos, incluyendo la depreciación, se constituye en un ingreso neto gravable. A eso hay que restar los impuestos. Y si hubiesen otro tipo de costos, también se incluyen. Más los ingresos, que son los que genera el proyecto, y valores de salvamento no gravables. A eso sumamos la depreciación, menos el costo de inversión, y tenemos el flujo de fondos. Este es un esquemita simple. Repito, jóvenes, no es una estructura única, pero permite, tal como pueden apreciar, tener una idea precisa de lo que debe ser un flujo de fondos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí hay un concepto diferente. Aquí llamamos flujo del proyecto puro. Es aquel proyecto sin financiamiento. Ese llamamos proyecto puro. Es decir, estaríamos hablando de un flujo, ¿no es cierto?, de caja del proyecto puro, si el proyecto ha dispuesto solamente de los aportes propios. Es decir, no ha recurrido al financiamiento. Por tanto, no habrá, ¿no es cierto?, la llamada amortización. ¿De acuerdo? Eso es lo más destacable. Pero, sin embargo, este tipo de proyecto debemos establecer los ingresos, que son fundamentalmente por concepto de ventas o de prestación de servicios. De esos ingresos se van a restar los costos deducibles, que son aquellos de operación, de mantenimiento, administración. Bueno, aquí aparece mercadeo, que es otra nomenclatura distinta, que no es otra cosa que comercialización, ventas, impuestos indirectos y la llamada depreciación. Bueno, repito, todos estos conceptos o ítems no necesariamente, por ejemplo, la comercialización no podría necesariamente, o el mercadeo, aparecer en todos los proyectos como ítem. Podría estar incluido la comercialización en gastos de administración. Bueno, eso ya es propio de la estructura. Y así, jóvenes, hay que restar de la ganancia neta los impuestos directos. Y asumiendo que la ganancia, si existe una extraordinaria por la venta de activos. O sea, ¿qué llamamos ganancia extraordinaria? Aquellas ganancias que son irracionales. O sea, hay ganancia media, hay ganancia ordinaria y hay ganancias extraordinarias. Aquí el autor utiliza ganancias extraordinarias suponiendo que los ingresos son muy por encima de los costos, inclusive estableciendo los costos deducibles. Muy bien. El otro concepto, jóvenes, viene a ser, ¿no es cierto?, no sé si está acá, es el flujo del proyecto con financiamiento. Ya no sería un proyecto puro, ¿verdad? Vamos a ver acá,
Bueno, hay ejemplificaciones respecto al esquema anterior, ganancias netas, flujo de fondos, y ahí está el flujo del proyecto financiado, que es lo contrario del proyecto puro. En este caso aparece, ¿no es cierto?, el famoso préstamo, y hay que establecer los montos de la amortización y lo que se llama el servicio de la deuda, que es producto del costo del dinero. Es decir, hay que incluir los intereses. Muy bien, tiene otra estructura similar. Como ejemplo, obviamente, no se dan todos los casos. Por ejemplo, en nuestros proyectos no habrán dividendos pagados. No, eso hay que excluirlo. No hay dividendos pagados. Y finalmente se construye el flujo de fondos neto, ¿no? Llegamos a eso. Muy bien, aquí hay algunas ejemplificaciones y hoy, jóvenes, quiero ver esencialmente y rápidamente las equivalencias financieras, que ya lo hemos visto en parte, ¿verdad? A ver, yo quiero esencialmente señalar algunas aplicaciones prácticas. Ya sabemos qué es la tasa de interés simple, sabemos qué es la tasa de interés compuesto, y aquí tenemos justamente el valor futuro y el valor presente. Lo único que aquí falta, jóvenes, introducir la B, es decir, podemos hablar del valor futuro igual al valor presente. Si estamos hablando del valor futuro, tiene que capitalizarse, por tanto sería 1 más, ¿qué, jóvenes? Más I, pero a la N. ¿De acuerdo? También se puede presentar de esta manera, sin duda, pero también lo hemos visto de esa manera. Muy bien. Aquí hay unos ejemplos, jóvenes, que quiero destacar. ¿Ya? A ver, por ejemplo, se supone que, bueno, utilizando la tasa de interés simple, porque existe tasa de interés simple y existe tasa de interés compuesto, ya lo sabemos. ¿Cuál es su diferencia? Inclusive, supongamos que se tiene un monto de $600,000 para invertir o prestar a una tasa de interés del 10% anual, pagadera como tasa simple, es decir, estamos hablando del interés simple. ¿Cuál será, dice, el retorno mínimo que lo inducirá a invertir en un proyecto? ¿Qué está preguntando? Hay que comparar si dichos recursos, como capital de inversión, los 600,000, podría destinarse a un préstamo con el 10% o será conveniente utilizar en una actividad económica propiamente. Dice, ¿cuál será el retorno mínimo que lo inducirá a invertir en un proyecto en lugar de prestar el dinero? Si se supone que el periodo de inversión es de 5 años, es decir, inversión o de préstamo. Y ahí está la respuesta. Ha utilizado la fórmula correspondiente y encuentra el valor de los 900,000. ¿Qué significa ese dato, jóvenes? Tal como pueden apreciar. ¿Qué significa? Dice ahí, no se invertiría si el proyecto que le ofrecen no produce 900,000. ¿Qué significa esto? ¿A qué se está refiriendo? Este es un análisis eminentemente financiero. Nos estamos refiriendo a este monto.
una vez reemplazados los datos en la fórmula. A ver, este tipo de concepto hemos utilizado muchísimas veces, jóvenes. ¿Por qué se dejaría de invertir en una actividad económica en comparación a efectuar algún préstamo o simplemente depositar el dinero en un sistema financiero? En todo caso, lo más común y corriente es agarrar el monto del capital y depositar en un sistema financiero. Y había que ver cuál es su retorno, ¿verdad? Dependiendo de la tasa y el tiempo que estará el dinero depositado. En este caso suponemos que son 5 años. Y podemos estar pensando de un depósito a plazo fijo. Entonces, lo que yo pregunto, jóvenes, ¿qué significa esto? Pueden leer una y otra vez. A ver, como no hay voluntarios que quieran responder, vamos a preguntar a Tapia María Guadalupe. ¿Se encuentra? A ver, interpréteme ese resultado. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Ya, muy bien. A ver, entonces, Torres Vitalia, ¿se encuentra? Sí, ingeniero, presente. A ver, adelante usted. Porque no creo que haya problema en el reemplazo de datos en la fórmula. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Sí. Determinamos el valor, no hay ningún problema. Ahora, queremos que ese tenor de esa redacción o conclusión, ¿cómo lo interpretamos? A veces no se entiende muy bien el texto, ¿verdad? A ver. ¿Nada? Nada, ingeniero. Nada. Torres Vitalia. Sí. A ver, con Rosas, Laura. ¿Se encuentra? Estoy tratando de entenderlo, ingeniero. Está muy, muy complicado entender esto. Muy complicado. A ver, otra persona. ¿Hay alguien que nos pueda colaborar? A ver, Vidaurre Emilce. ¿Está Vidaurre? No hay. Yucra Norma. Yucra Norma se destacó en preparación, ahora quiero verla. ¿Está Yucra? ¿No hay, Norma? Peor todavía. A ver, significa, jóvenes, significa que la actividad económica que desarrollemos no tendría que estar por debajo de ese monto en cuanto a su rentabilidad. Es decir, si nosotros los $600,000 lo destinamos como capital de inversión a una actividad económica, el rendimiento de ese capital debe ser mayor a los 900,000. Si no, no justificaría llevar a cabo la actividad económica, cualquiera que éste sea. Lo que significa que los 900,000 es un indicador mínimo que no puede estar por debajo.
la rentabilidad tendría que estar por encima. Repito, jóvenes. De esa manera se compara si realmente vale la pena llevar a cabo una actividad económica que implica, además, jóvenes, implica un determinado riesgo o incertidumbre. Por eso que en el capítulo final de esta asignatura hay un análisis de riesgo y hay un análisis de sensibilidad que necesariamente hay que realizar. Repito, esa cantidad que ahí arroja de los $900,000 es una referencia con respecto a la rentabilidad que tendría que arrojar cuando nosotros decidamos invertir ese capital de los 600,000 en una actividad económica cuyo rendimiento tiene que estar por encima y no por debajo de los 900,000. Es obvio. Si estaría por debajo o igual, no tendría sentido alguno llevar a cabo la actividad económica. Tiene que estar obviamente muy por encima. Ojo, con una tasa de interés del 10% y durante 5 años. Es un caso típico, jóvenes, de un análisis comparativo. Hoy por hoy, por ejemplo, jóvenes, en esta situación de crisis, probablemente si alguien tiene mucho capital, dada la crisis económica, es probable que no lleve a cabo una actividad económica. Es decir, no produzca algún bien si no tiene seguridad en la demanda. Porque no olvidemos, estamos viendo día a día cómo las empresas están cerrándose, muchas y algunas también pretendiendo abrirse, ¿verdad? Frente a la desocupación. Y eso ustedes lo pueden constatar objetivamente. Esa es la otra realidad económica social. Muy bien, pasamos al interés compuesto. Que la diferencia entre el interés simple y el compuesto capitaliza, lo que no hace el simple, ¿verdad? Muy bien. Esto también lo hemos visto, no sé si hay algún ejemplo al respecto. Aquí está, jóvenes, ¿no es cierto? Ya está acá definiendo básicamente de la forma como anteriormente hemos establecido. Ahí está, por un lado, valor futuro, por un lado, valor presente. Capitaliza y actualiza. Esto ya hemos visto también. Estoy refrescándoles para el examen del primer parcial. Esto significa capitalizar. Y esta otra fórmula significa actualizar. En otras palabras, capitalizar significa, ¿no es cierto?, conocer el valor o el resultado, como se quiera llamar, al final, dada una inversión bajo determinadas condiciones que queremos conocer al final. En cambio acá, ¿no es cierto?, dado ya un resultado final, queremos conocer cuánto fue la inversión inicial. Es decir, los valores del presente los conocemos en el futuro. Eso se llama capitalización. Y los valores del futuro, si lo traemos al presente, se llama actualización. Por eso que hay algunos autores que le ponen una flechita de esa manera, que significa capitalizar, ahí le ponen capitalización, y en este otro caso le ponen una flechita al revés y dicen que es la actualización. Bueno, hay distintos criterios para tratar de explicar. Muy bien. Ya voy a concluir, jóvenes. Van a ir alistando sus informes. Bueno, aquí hay unos ejercicios, jóvenes. Por ejemplo, determinar la tasa de interés.
¿Qué hacemos? Este todavía es con el interés simple, ¿no? El interés simple es igual a 1 más NI. ¿No? Esa es la diferencia con el interés compuesto, ¿verdad? Aquí el interés simple empieza a despejar de esta igualdad de la fórmula la I y tiene utilizado seguramente unos datos. Ahí está, valor futuro, valor presente, y el tiempo es igual a 2 y determina el 10%. Espero que lo hayan visto y resuelto, jóvenes. No hay ningún misterio. Es un simple despeje. Hay otro ejemplito ahí, pero ya con la tasa compuesta, ¿verdad? Y resulta que con la tasa compuesta, con los mismos datos, la tasa de interés es inferior a la tasa de interés compuesto es menor a la tasa de interés simple. Pregunta para ustedes, ¿por qué esa diferencia, jóvenes? Lo van a explicar la siguiente clase. Me estoy refiriendo a esto. Este valor, 10%, en relación a este otro valor, que es 9.54. En el interés compuesto es menor con respecto al interés simple, a la fórmula del interés simple. Quiero que me den una explicación al respecto. Continúo rápidamente, jóvenes. Ahí está capitalización, toda una explicación al respecto. Bueno, inclusive, jóvenes, esos problemas lo podemos, en cuanto al tiempo, hacerlo trimestral, cuatrimestral, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente variable. Las tasas vencidas y las anticipadas. Me gustaría que lean también conceptualmente. Muy bien, aquí están las equivalencias financieras entre sumas de dinero en diferentes momentos del tiempo. Hasta acá, jóvenes. Voy a tomar nota. Este es cuando existe sumas presentes y una suma futura, cuando existe una suma presente y una serie de datos uniforme, y cuando se presenta una suma futura y una serie de datos uniformes. Entonces, las equivalencias financieras entre sumas se dan con respecto a estos criterios. Y en cada caso está explicando. Esto es lo más importante. ¿Ya? Y hay ejemplificaciones y empezamos a hacer uso inclusive, ¿no es cierto?, de un gráfico que permita demostrar los flujos. En la parte inferior son flujos de inversión, es decir, son egresos, y en la parte superior van a ser ingresos. ¿Ya? Está ahí la amortización de una suma futura, y ahí, bueno, esto lo conocemos muy bien, esto es una anualidad, ¿no es cierto? Amortización, interés, cuota, etcétera, etcétera. Número de años, el servicio de la deuda. Bueno, lo vamos a repasar si ustedes gustan también esa gráfica. Y las equivalencias financieras entre tasas de interés. Este es algo de muy poca aplicación, pero es necesario conocer, jóvenes. Una tasa nominal vencida y una tasa de interés efectivo. Son comparaciones que se hacen. Bueno, vamos a explicar esto en una clase posterior. Quiero ver qué más tiene el material. Luego hay unos ejercicios respecto a esos conceptos. Algunas cosas vamos a obviar para que sea más comprensible para ustedes. Y si gustan, también los tocamos, no hay ningún problema.
A ver, y son ejemplificaciones. Hay un resumen, hay una autoevaluación, etcétera, etcétera. Y ya vienen criterios para la toma de decisiones en base a los resultados que se puedan determinar justamente ya con los flujos de caja. El valor presente neto, que es un indicador, y seguramente está ya la tasa interna de retorno. Ya está haciendo uso de los indicadores. Aquí está el esquemita, ¿no es cierto? Por debajo están los con signo negativo, las inversiones, y por el lado superior están los ingresos. La TIR y el famoso BAN, que también se llama valor presente neto. Sus cálculos, sus fórmulas, y hay que aplicar todos esos indicadores a los proyectos que están desarrollando, jóvenes. Este material es muy interesante, no lo vi esta última parte, creo que es absolutamente, inclusive tiene acá la relación beneficio-costo. A ver, voy a ver si tiene la CAUE, no tiene la CAUE, que es el costo anual uniforme equivalente, pero eso podemos incorporar en otro material, y de esa forma, jóvenes, se concluye. Quiero ver qué otro capítulo más hay, una autoevaluación, ejercicios, y termina. Es el título de formulación y evaluación de proyectos. Administración de empresas, educación abierta, a distancia y virtual, justamente, en lo que estamos nosotros. Muy bien. Termino, jóvenes, con eso, dejo de compartir e ingresamos a ver sus informes. ¿Ya? Que ahora tenemos las 8:30, ¿no? 9:15, ingeniero. Son las 9:15, ingeniero. A 9:15, pero todavía la clase hasta las 11, ¿no? La clase hasta las 8:30. Ahí ya nos pasamos. ¿Ah? Bueno, entonces vamos rápidamente, jóvenes, con los informes, ¿ya? Terminaríamos a las 9:30. ¿Ya? ¿Escucho? ¿Quiénes tienen los informes correspondientes? A ver, recién vamos a admitir a Erika López, cuando estamos concluyendo la clase, al igual que Valderrama Camacho Jimmy. 24 estudiantes en clase. ¿Ya? A ver, si no hay voluntarios, Algarañaz, Selenia, Nicole. Quiero saber, bueno, no sé si es responsable de grupo o no, no me interesa, pero quiero saber, mediante esta persona, cuál es el trabajo que han desarrollado respecto a su proyecto. ¿Tal Garañaz? No hay. Falta y observación. Esto es grave. Muy bien, continuamos con Alpire Muriel. Alpire Muriel, tampoco. Falta la clase y observación con respecto a su informe. Vamos a continuar al azar. Burgos Andaluz. Y luego vamos a ver Burgos Víctor. Primero con Burgos Andaluz se encuentra. No hay. Burgos Andaluz. Falta la clase y observación en su informe. Burgos Víctor se encuentra. A ver, que nos diga algo. Presente, ingeniero. Adelante. ¿Cómo le fue? ¿Cuánto han podido hacer o no hacer? Nosotros hicimos una revisión en las depreciaciones. Ya. Depreciaciones. ¿Qué más?
Sí, es solo ese cambio hicimos. No es nada. No es nada. ¿Quién es responsable de su grupo? Yucra Norma. Yucra Norma. ¿Son 2 personas en el proyecto? No, somos 4. Ya, me da por favor los nombres, ¿ya? Voy a ir anotando. Uno es usted, Yucra, Norma, la otra persona, ¿sí? Sí. Y la que ha faltado también, ya. 2, ¿quién más? Fernando Mamani. ¿Dónde está Mamani? Un segundito. Fernando, Mamani, Karen. Mamani Fernanda, ¿no? Sí. Ya. Y Anaí Rojas. Rojas, ¿dónde está? Pero no tengo aquí Rojas. Tengo Rosas y no tengo Rojas. ¿Estás seguro que es su apellido? Sí, lo que pasa es que ella es de nuestro proyecto. No la he inscrito porque le choca con balance el horario. Entonces no hay que tomarlo en cuenta. Yo no voy a admitir más gente así que no cumpla con el registro regular, jóvenes. Nos observan. Muy bien, entonces estarían 3 personas y solo han hecho, me dice, un ajuste respecto a la depreciación, me dice, ¿verdad? Sí. Ya estoy anotando y veremos en qué medida han justificado su trabajo. Muy bien, vamos a continuar, jóvenes. A ver, Guzmán Esther. María Esther, ¿se encuentra? No hay. Guzmán María Esther, falta clases y observado en su informe. Morales Maribel. ¿Se encuentra? Tampoco. Pérez Sofía. Nada. Ingeniero Pérez, dijo Pérez o Sofía. A ver, voy a... no, Peralta Sofía, perdón. Peralta. Estoy aquí, Peralta. A ver, ¿qué ha hecho? ¿Quiénes constituyen su grupo de proyecto? Mi grupo es Aguirre Valeria, Camacho Carla, Martínez Camila y mi persona. A ver, por ahora tengo anotado el suyo y de Aguirre Valeria. ¿Quién es más? Camacho Carla. Ya. Martínez ¿Y? Camila. Martínez Camila. Ya. A ver, ¿quién es responsable del grupo? Martínez Camila. ¿Y se encuentra Martínez Camila? Sí, ingeniero, estoy acá. A ver, infórmenos. Bueno, lo que hicimos fue, hicimos la revisión, ya también lo corregimos y, bueno, ya tenemos todo, ajustamos el tamaño de la producción, y también con eso ajustamos la última tabla, los costos también de materia prima para hacerlo, o sea, nos dimos cuenta de que estaban, creo, un poco elevados, así que los ajustamos. Y eso hizo que varíen los cuadros, es decir, todos los cuadros, ¿no? Variaron por el tamaño de producción y el costo de materia prima. Entonces, con eso hicimos nos dimos cuenta de que el último cuadro
ya se ajustó mejor, entonces nuestros ingresos ya fueron más realistas, es decir, antes ganábamos en cantidades extremadamente grandes y eso era lo que nos pareció sospechoso. Entonces ahora ya nuestra ganancia va más de acuerdo a algo realista, ¿no? Disminuye. Ya. A ver, Camila, cuando usted manifiesta que han ajustado el tamaño de la producción, ¿han aumentado o han disminuido? Hemos disminuido. Ya. A ver, ya, ¿qué más, por favor? Todo eso, ingeniero. Ya, a ver. Al cambiar el tamaño del proyecto y corregir los costos, ahí fue lo que dijo Camila, corregimos las inversiones, el financiamiento, los costos proyectados, la amortización, los costos unitarios de producción, el ingreso proyectado también, y ya ahí arreglamos lo que es el estado de pérdidas y ganancias. Al corregir todo, nos hizo variar, digamos, en todas las tablas, y ahí pudimos corregir todo lo que era, más que todo fue en la materia prima, donde investigamos bien los precios, y ahí fue donde corregimos, digamos, y eso nos hizo variar. Me parece bien, estoy tomando nota. Ustedes, jóvenes, para la siguiente clase, van a compartir pantalla, van a mostrar con un informe, se llama resumen ejecutivo, todo lo que han hecho van a resumir en una página en forma explícita y luego van a mostrar el cuadro de pérdidas y ganancias, el anterior, el no corregido, el inicial y el corregido. Ojo, son 3 páginas que van a mostrar. Por favor, prepárense. Una hoja, una página donde existe un resumen ejecutivo de lo que han hecho, bien especificado. No queremos grandes textos, sino que hagan una precisión específica. Y si quieren pueden ampliar en su presentación. Los 2 cuadros, el estado de resultados, el inicial y el posterior. ¿De acuerdo? Eso lo van a presentar, repito, el día jueves. Ustedes que me parece que han hecho un trabajo interesante. Estoy suponiendo. Quiero verificar. Muy bien. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Gracias. Perfecto. Continúo, por favor. A ver, un par de grupos más. Vaca Adriana. ¿Se encuentra? Nada. Vaca Adriana, falta y observado en su información, en su informe. A ver, Luján Lisbeth. Tampoco. Luján Lisbeth ya tiene 2 faltas y una observación. Se le va a complicar. Guayuata Álvaro Paul. ¿Se encuentra? Nada. Falta y observación. Condori Mariela. Tampoco. Condori Mariela. Falta y observación. Kunurana Nilser. Tampoco. Callejas Ricardo. Nada. Aima
Brigitte. Nada. Ya tiene doble falta. A ver. Ventura, Eric. Nada. Vidaurre, Emilce. Bueno, no está en clase. Bueno, tiene falta y se le había hecho una pregunta. Finalmente, Echegaray, Diana. Presente, ingeniero. A ver, infórmenos. ¿Quiénes constituyen primero su Le digo grupo? los integrantes. Primero los integrantes del grupo, por favor. Vadillo Daniela. ¿Perdón? Vadillo Daniela. Vadillo. ¿Vadillo? Sí. Vadillo con B chica. Ah, ya, un segundito. Ya, muy bien. Cardoso Luego, Alison. ¿quién? Cardoso Alison. A ver, un momentito. Cardoso, Alison, ya. Son 3. No hay más. Mamá Karen. ¿Perdón? Mamá ni Karen. ¿Por qué son 4? Desde el anterior semestre, ingeniero, usted dijo que podíamos ser de a 4 personas. Curioso. Vamos a verificar. Ya, a ver, adelante, ¿qué ha hecho? Bueno, ingeniero, lo que hicimos fue modificar la parte de depreciación, algunas tablas de costos, también la tabla de resultados, también con todo lo que se modificó de eso, tuvimos que modificar la parte de la tabla de resultados. También el costo unitario del producto. Eso más que todo, ingeniero. Eso modificamos y lo corregimos bien. Porque un año... Ya, a ver, al igual, jóvenes, al igual que el pedido que he hecho al grupo 2, ustedes van a mostrar la siguiente clase de la forma que solicitan, y todos los grupos, jóvenes, pero ustedes lo van a hacer la siguiente clase. ¿De acuerdo? Todas sus modificaciones que han hecho lo van a mostrar en una página, máximo 2 páginas, un informe, un resumen ejecutivo, y los 2 cuadros principales, el modificado y el no modificado. ¿Ya? Lo van a presentar a todo el curso compartiendo pantalla. Muy bien, jóvenes. Hasta acá. Ingeniero, no me nombró a mí. ¿Sí? Disculpe. Buenas noches. David Pérez. Sí. A ver, en realidad no nombré a toda la gente. Yeah. Tampoco a mí, ingeniero. Ya, vamos a nombrar. Ya, a ver, Pérez entonces. Pérez, David. Sí. ¿Quiénes constituyen su grupo, por favor? Apasa Mari, Yesenia Chino y Guadalupe Tapia. Y mi persona. Un momentito. Apasa Mari. Chino Yesenia y Guadalupe Tapia. Tapia, Guadalupe. Ya. Nosotros hicimos un análisis de todo el trabajo, todo el proyecto que teníamos, en el cual tuvimos observaciones. Empezamos con el capital de trabajo. Tuvimos un error en el costo total de producción, en el cual tuvimos que modificar y así reemplazar en la fórmula de capital de trabajo, y eso nos dio otro resultado. Y de acuerdo a esto se modificó los siguientes cuadros, que vendrían a ser la estructura de la inversión total, estructura de financiamiento, plan de pago, proyección anual de costos netos, costo unitario de producción y estado de pérdidas y ganancias.
Perfecto. Serían ustedes el tercer grupo que va a mostrar. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya, muy bien. Otra persona que hace rato preguntó, ¿quién era, por favor? ¿Que no se lo llamó? A mi ingeniero, Isamara ¿Cómo se- Hinofuente. Isamara Hinofuente. ¿Dónde está? Porque se me ha ido. Ah, ya. Ya, adelante. ¿Quiénes conforman su grupo? Mi grupo conforma a Daluz y Silenia Algarañas. Su apellido. Adaluz Burgos. A ver, un momentito. Estoy con número 5. El internet de ellas está mal, ingeniero, porque Ya. las llamó. Pero Ya. yo creo que Son 3 los integrantes, ¿no? sí, solo 3. Ya. A ver, ¿qué han hecho ustedes? Hemos revisado todo nuestro proyecto, igualmente nos faltaba el cuadro del capital de trabajo, entonces eso añadimos conforme a los datos de nuestro proyecto en el tema de inversiones. Ya. ¿Qué más? Estoy tomando nota, jóvenes. Sí, y esto se tiene que replicar cuando ustedes muestren sus trabajos, ¿ya? Sí, ¿Ya? ingeniero, ¿Qué más? ese fue el único detalle que nos nombró en la presentación final del proyecto. Entonces, eso hemos corregido. Ya. Capital de trabajo e inversiones, dice, ¿no? Sí, Nada más. sí, exactamente. Y todo eso se modificó, obviamente, en el estado de resultados, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya vamos a ver todo eso. Sería el cuarto grupo. Vamos a excluir el primero porque el primero no ha hecho nada prácticamente. Ha hecho depreciación, dice, no tiene mayor impacto al parecer. ¿Quién más falta, por favor? Dame, ingeniero. A ver. ¿Rosas? Rosas Laura. Rosas. Ya, un segundito. Ya. ¿Quiénes conforman su grupo? Mamá ni Liz. Solo somos las dos, ingeniero. Ya, voy a ver. Mamá Nilis. Ya. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Ya? ¿Qué es lo que han hecho? Informe. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan, sí. ingeniero? Escucho, adelante. Le comentaba que lo que nosotros hemos hecho, hemos vuelto a modificar lo que es el análisis de precio, la parte de inversión que estaba un poquito mal, el capital de trabajo, y así fue, se fue cambiando, o sea, el cálculo de pérdidas y ganancias. Ya. Van a mostrar entonces, ustedes son el quinto grupo que va a mostrar la próxima clase. ¿Ya? Repito, jóvenes, un resumen ejecutivo y los dos cuadros, el no modificado y el modificado. Me refiero al estado de resultados. Muy bien, ¿algún grupo más, por favor? Si no hay nada, terminamos acá, jóvenes. Muy bien, hemos concluido. Se les agradece por su paciencia y nos vemos la clase siguiente, el jueves, 9:35, me parece buena hora. Muy bien, jóvenes, gracias, hasta luego, nos vemos, chao, chao, adiós, chao, 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 chao.